aunque el término calcolítico y su significancia nos evoca el paso humano hacia un periodo, dentro de la prehistoria, de evolución tecnológica. Si bien la labor sobre cobre ya era conocida desde el Neolítico Anatólico, en el 7 milenio AC, esta no tomará relevancia hasta fechas posteriores, como así nos dicta Utah J. Eiroa. Circunstancia a la que debemos añadir un escalón más en su evolución cultural. Este incremento en el nivel de desarrollo permite, por un lado, una utilización más sistemática y diversificada del medio y por otro, una organización social más compleja. Es en este último hito, la organización social, donde comienzan a cimentarse conceptos como la jerarquización o la estratificación social, y que son fruto de otro gran acontecimiento histórico, el nacimiento de las sociedades protourbanas. Cabezas de ídolos en terracota. Periodo del Obeid II, 4500 AC, aprox. Se aprecian en los rasgos faciales los ojos tipo grano de café, y los cráneos alargados y el moño, o corona. En Mesopotamia, la cultura del Elobeid, derivada de la cultura de Samarra, sin solución de continuidad, representa la transición desde el Neolítico al Calcolítico. Una evolución que cronológicamente será la siguiente: Asuna Samarra o Prelobeid, 5800 a 5000 AC, aprox. Elobeid y fase de Eridu, 5000 a 4900 AC. Obeid II, 4900 a 4300 AC. Obeid III, 4300 a 3900 AC. Obeid IV, 3900 a 3500 A.C. Aprox. Uruk fase preliteraria, 3500 a 3100 AC. Aprox. Hemdet Nasr, 3100 a 2900 AC. Subfase de X, 2900 a 2400 AC. Aprox. Nota, es de recordar, en comparativa, que en Europa este proceso fue mucho más lento. Las sociedades complejas europeas no llegarán al estadio protourbano hasta mediados del 2000. Esta desigualdad evolutiva, social y tecnológica con respecto a Oriente Próximo tuvo como consecuencia un extremo carácter referencial, incluso hoy en día, a lo largo de la historia, y que hacían proceder multitud de idearios difusionistas o de innovaciones culturales, incluidas las religiosas, a partir de 4 milenios AC, en dirección al continente europeo. Como en el caso del Obeid, el periodo de Uruk se subdivide en fases para su mejor comprensión y evolución. En la fase 4V de Uruk, hacia el 3300 a 3200 AC, aprox. Aparecen los primeros textos escritos. De ahí que el conjunto de estas dos subdivisiones se les denomina, también, como periodo protoliterario. El periodo pre-Obeid se significa por las corrientes migratorias que desde los asentamientos en las estribaciones de las montañas, sociedades ya consolidadas en su cultura agropecuaria, se producen en dirección a las valles aluviales del Tigris y Éufrates. Yacimientos de Tepe Isar, Tepe Sialk, Tepe Gaura y entre otros, junto con los de Asuna Samarra, en este lapso es donde se encuentran los primeros trabajos sobre cobre, aunque todavía sin fundición. Tel Alaf, cultura siria cuasi paralela a Asuna Samarra, 5500-4600 AC. Los útiles de cobre se confeccionaban exclusivamente con técnicas de repujado así como, y en el caso de Asuna, la aparición de unos discos de piedra o terracota con una cara lisa que presentan incisiones y que son considerados como los precursores de los cilindros sellos mesopotámicos, unos cilindros sello que se utilizarán hasta bien entrado el último milenio AC. También es de recordar que durante la plenitud de la cultura de Asuna Samarra, en el año 5000 AC, y en los yacimientos de Chogamami y Telesauwan, se dibujan los primeros pasos hacia la agricultura de regadío. Una agricultura de regadío que será fundamental para obtener tierras cultivables en las franjas aluviales de los dos ríos prominentes en Mesopotamia. El Obeid y el Obeid III de izquierda a derecha. Representación en terracota de dos figuras humanoides femeninas procedentes de Ur y Eridu. Periodo de Al-Ubaid II, año 4500 AC, aprox. Se aprecian los cambios en la representación femenina con respecto al Neolítico y que se imagina de forma más estilizada, juvenil y con un pecho más pequeño.
En una de ellas, el infante aparece con la modificación craneal propia de la cultura del Elobeid. British Museum. Derecha. Representación funeraria en terracota de una figura humanoide con supuesto aspecto de reptil, amamantando a un niño. Ver el moño, o corona. Periodo Alubaid 4, 3900 a 3500 AC, aprox. Procedente de Eridu. National Museum, Irak, dentro de una subfase de Asuna, que forma parte del conjunto arqueológico de Asuna Samarra, y dentro de su estética edificativa, el período de Samarra se identifica por casas de planta rectangular, con varias dependencias y un patio, ya no construidas con barro apisonado, sino con adobe y cubierto por un revocado de yeso. Aparece bajo el primer nivel de construcción algunos pequeños santuarios que pueden estar acompañados por enterramientos y de donde han sido rescatadas multitud de figurillas que el árabe peinado vincula a rituales afectos. Estas piezas presentan una decoración plástica muy característica, dado que se esbozan con cráneos muy alargados que se acompañan de ojos modelados en forma de grano de café. Esta estética representativa tiene rasgos, en su similitud, con otras figuraciones del periodo Elobeid, del que hablaremos más tarde, e incluso con diseños sumerios del periodo dinástico arcaico del siglo XXIX AC, aprox. Figurilla Telsongora, figura de terracota encontrada en Telsongor a periodo de Asuna Samarra. 5500 a 5000 AC. Representa a una mujer sentada que presenta el estilismo, la modificación craneal y los ojos en forma de grano de café. Elobeid, o Alubaid, es el nombre tel, colina o montículo, en la periferia de la antigua ciudad de Ur, del que se tomara el nombre para una segunda fase de evolución cultural acontecida en el sur mesopotámico. Esta cultura tuvo la cualidad de imponerse en todos los asentamientos de la cuenca del Tigris y del Éufrates, y cuyo ámbito de expansión cultural también incluiría la vertiente oriental de los montes Zagros, el sudeste iraní y amplias zonas del Golfo Pérsico Arábigo. En sus más preponderantes yacimientos del sur mesopotámico, Tel, Oweili, Ur, Uruk, Lagas, Eridu y Elobeid, las casas son más grandes que en periodos anteriores, si bien no faltarán las levantadas con cañas y revestidas de arcilla, más humildes, de episodios anteriores. Se puede dar el caso, y que se observa en poblamientos como Tepe Gaura, Nínive o Telesauwan, entre otras, que sus cimientos estén asentados también sobre trabajos en piedra. De este tiempo son las primeras grandes construcciones religiosas que serán edificados con adobe moldeado, estandarizándose el uso de plataformas que aislarán la construcción de las humedades del suelo. Estaríamos antes las primeras señales del acontecimiento urbano y de las primeras sociedades preteocráticas que, posteriormente, se estructurarían económicamente en torno a las labores y posesiones del templo. Retomando el tema de las costumbres funerarias, posiblemente anteriores o paralelas a estas sociedades prehieráticas, se vislumbran las creencias de una vida en el más allá, y coincidente con el periodo neolítico. Dentro del ajuar de estos enterramientos que se realizaban ya en cementerios. Caso de Ur y Eridu, este último con más de 1 millar de tumbas, si bien, también, se siguen manteniendo las anteriores fórmulas reflejadas en el periodo de Asuna Samarra, es donde aparecen unas figurillas realizadas en terracota, y que posiblemente reflejen una parte de ese sentido mágico religioso, retratando a mujeres, algunas amamantando niños, así como a hombres con cabeza y supuestas facciones de ofidio que se acompañan con apliques de betún a modo de cabellera o corona. MC Adam, 2003, a los que se añaden resaltes ornamentales en hombros, brazos y pecho a modo de hipotéticas escamas, los ídolos serpiente. Aunque estas figuraciones correspondan, como ya se ha comentado, al periodo de Alubaid, arqueológicamente estarán restringidas a la Baja Mesopotamia, léase los yacimientos de Eridu, Alubaid, Tel, Oweili, Ur, Uruk, Nippur, entre otros. Se trata de representaciones de hombres y mujeres, aunque en el registro arqueológico aparezcan también algunas asexuadas, con unas medidas que oscilan entre los 5 y 15 centímetros de alto. Cuando son de cuerpo entero, siendo las más realistas las piezas de mayor entidad.
están confeccionadas, las más modernas, con un cuerpo de arcilla donde se han incorporado detalles mediante técnicas de picado, tallado y posterior pintura. M.C. Adam, 2003, predominando las figuraciones femeninas. Una característica de estas representaciones humanoides, y que parece invariable tanto en las piezas del norte como del sur mesopotámico, son sus formas esbeltas y que sugieren que tratamos con imágenes de individuos jóvenes y saludables en uno como en el otro sexo. A esto se añade la particularidad que todas las formas craneales aparecen alargadas, y que en sus diseños aparecer sentadas o acostadas, como sugiere, en el segundo caso, la ausencia de una base donde poder mantenerlas erguidas. Nimma dijo a Enki: la naturaleza de los hombres puede ser buena o mala. 55. Me comprometo a darles, de acuerdo con mi voluntad, un destino bueno o malo. Y Enki respondió a Nimma: bueno. Yo corregiré ese destino, bueno o malo, que tú has elegido. Nimma, entonces, cogió arcilla de las orillas del Apsu, y el primer hombre al que ella dio forma, no podía sostener nada en sus anquilosadas manos. Pasaje del poema, Enki y Nimma. Traducción Jean Botero. Texto de Nippur. 19 AC. Asuna-sama, Ratelesaguam, figuras humanoides de terracota procedentes de Telesaguam. Periodo de Asuna-Samarra, 5800 AC, aprox. Se trata de un torso y cabeza de mujer y un torso de hombre. National Museum, Irak. Resulta evidente que la convivencia del hombre con los ofidios es de carácter universal, extendiéndose los mitema de esa relación a toda la historia de la humanidad, como queda reflejado en multitud de simbolismos y acepciones culturales. Una mitología que quedó plasmada tanto en la literatura y como en el arte, existiendo una milenaria combinación entre terror y veneración. En el caso que nos atañe, Mesopotamia, esta dualidad, como no podía ser de otra manera, se repite, apareciendo diversos seres con tal configuración, caso de las serpientes u ofidios dragón, los Musatur o serpientes iracundas. Así surgen divinidades con tal representación zoológica o zoomórfica, tales como el dios Ninjishira, o la diosa Nintu-Nimma, y determinados avatares afectos a la primigenia diosa amorrito-babilónica Tiamat. La serpiente ancestral es su papel de primigenia y hecatómbica, naturaleza creadora. Nimma-Nintu, la diosa de la concepción, las óseas de la neolítica diosa Mami, y que debe ser relacionada con las posteriores diosas sumerias y acadias Inanna e Ishtar. Divinidad que, según las creencias sumerias, fue la diseñadora de los seres humanos y la que ayudaría en su alumbramiento a la madre primigenia, Nanmu, la vagina de la naturaleza, aquella que, y dentro de su desafío con el dios Enki, creará a los U.M.U.L. En sumerio, mi día está lejos, aunque en otras versiones del mito de la creación humana, sería Enki quien, en exclusiva, creó a los Umul, Botero, los que sus días no han sido comenzados. Primeros nacidos. G. Lake, 2002. En relación a lo anterior, en el caso de las figuraciones femeninas y en contra de anteriores representaciones paleoneolíticas del norte mesopotámico anatólico, no existen vientres abultados ni grandes pechos caídos. Por el contrario, se trata de vientre planos y pechos pequeños, donde se adivinan situaciones prerreproductivas o postreproductivas, como así parece indicar, y como ya ha sido comentado, un cierto número de piezas donde aparece un niño que está siendo amamantado, y que invita a pensar en ciertas simbologías paleoneolíticas del Mediterráneo oriental y Oriente Próximo hacia la dualidad de las diosas madres. Léase Podniateron /Asera /Tiratu vs Asasara /Anat /Istar, así como en los cultos yerójamos posteriores a su parte juvenil, y que se sobrepusieron al calcolítico. Lo que sí parece plausible, comparando las efigies encontradas en Telsongora, Chogamami y Telesauwan, periodo de Asuna-Samarra, con las muestras encontradas en Eridu, periodo de Al-Ubaid, es que las segundas deriven en su concepción morfológica y simbólica de las primeras. M.C. Adams, 2003. De hecho, presentan la misma composición facial y craneal, ojos en forma de granos de café y cabezas elongadas, así como un cuerpo esbelto,
diferenciándose exclusivamente en la posición que toma su diseño, que en las primeras es sedente y en las segundas es erecta. Templo Inanna y alegoría de estuco procedente del templo sumerio arcaico de Inanna en Assur. Nivel H Alta Mesopotamia, 2650 a 2350 AC. Aparece una mujer postrada con complejos tatuajes mortuorios. Su posible representación como dios / serpiente, tal vez tuviera un simbolismo semejante a las figuraciones zoomórficas del posterior dios patronal de la ciudad sumeria de Gisbanda, la ciudad de los jóvenes árboles, y su patrón el dios Ningiscida, señor del verdadero árbol y protector de sus raíces, y que en su positividad, según Miles parecer, simbolizaría lo sano, lo que crece fuerte y abundante. Las raíces de los árboles eran consideradas por los sumerios como serpientes. Serpientes que, supuestamente, los protegían de seres y circunstancias dañinas. No olvidar que las serpientes, en otras culturas, caso del antiguo Egipto egipcia, tienen una significancia simbólica y práctica como protectores de haciendas, viviendas o vidas. Caso de la diosa egipcia Renenunet protectora, la que da destino o vida a los recién nacidos. ¿Por qué no también extender su protección a ese más allá en las culturas calcolíticas mesopotámicas? O como ya hemos sugerido, hablaríamos de una extensión de las primigenias creencias paleoneolíticas reencarnativas. La respuesta posiblemente se encuentre en la valoración arqueológica del contexto social de las figuras y de su época. En primer lugar, habría que apuntar que las primeras estatuillas encontradas en Eridu y Alubaid, Alampersand Guoyeid 1927, aunque aparecieron en los respectivos cementerios, no formaban parte del ajuar funerario de las tumbas, como así lo confirman otras muestras encontradas posteriormente en Rajib X, Alubaid 4, Guoyeid 1955, Haji Muhammad, Alubaid 23, Stromenger, 1963, y numerosos fragmentos incorporados en la mampostería y procedentes de construcciones de Nippur, Bamburen, 1930. De hecho, una gran parte de los fragmentos encontrados en Haji Muhammad sirvieron a modo de grava en grandes ladrillos de adobe para el zikkurat del templo de Anu con acento circunflejo, Enric, 1937, dato, el anterior, que nos podría sugerir un cambio en los modos religiosos y funerarios ante la supuesta profanación de las figuras, aunque y desde la visión sumeria sobre lo sacro del hecho constructivo, tal vez no sea así el real significado que haya de considerarse. Si bien, y teniendo en cuenta la escasez de piezas con procedencia de Ur, Eridu y Tel, o Ili, en el Elobeid más meridional, puede identificar una evolución en su intencionada ubicación, y que va desde los propios hogares de Tel, o Ili, Elobeid 0 y, de localización indiscriminada dentro del asentamiento, caso de Ur y Eridu, Elobeid y 2, y exclusivamente en cementerios en Elobeid 3-4. Una evolución que culminaría en el periodo final de Ur, donde ningún enterramiento conserva semejante ajuarmi, que probablemente suponga exclusivamente un progresivo cambio en los modos funerarios. En ese mismo sentido, se especula que tales figurillas acompañaran a sus primeros creadores en vida y posteriormente en la muerte dentro de un primigenio contexto de creencias lares ctónico-infernales, para luego ser diseñadas por personas concretas, léase sacerdotes. Dentro de una liturgia que finalizó durante el Obeid 4, y que concuerda temporalmente con el posterior influencia en la Baja Mesopotamia de parte de las culturas elamitas a comienzos del periodo de Uruk, 3500 a 3100 AC, así como la paralela conservación del ritual en la Alta Mesopotamia. En definitiva, si bien estas representaciones funerarias están vinculadas simbólicamente con las serpientes, como parte de unas creencias hacia el más allá, a las diosas madres, diosas de la fertilidad, y a la reencarnación. Posiblemente, en un primer estadio, fuera una imagen recordatorio de la personalidad del difunto en un contexto de religiosidad lar, tal vez como una guía para una futura reencarnación, y que continuó, más adelante, utilizándose en recintos específicos intra o extramuros dentro de un contexto funerario comunal o aldeano. Si bien, Adams, 2006,
afirma que tales representaciones retratan la devoción y la pena hacia el finado dentro de un general ritual mortuorio. Sería considerar la posibilidad que tales figuras, además de lo ya comentado, fueran una exposición de las virtudes físicas y sacras del difunto de cara a su aprobación por parte de la diosa en su decisión reencarnativa, y no como exvoto. De hecho, tales observancias rituales se mantuvieron vivas en los rituales funerarios sacerdotales posteriores de la Alta Mesopotamia en templos afectos a las diosas de la fertilidad. Dicho esto, los diferentes aspectos de su diseño y que parecen imitar la cabeza y características de un ofidio, deben ser considerados primeramente como un rasgo cultural y luego sacro, y no la representación de una determinada divinidad. Rasgos culturales que se extendieron por Mesopotamia y Anatolia y que derivan de los modos funerarios de las anteriores culturas de Alaf y Asuna-Samarra, manteniéndose como parte de un general ritual hasta bien entrado el dinástico arcaico en la Baja Mesopotamia y en el protodinástico de Asur en la Alta Mesopotamia hacia mediados del 3 milenio AC. Una práctica cultural que incluiría la modificación craneal de los infantes en determinadas élites. Moyeson and Campbell 1995, Morey 2003, Wengrow 1998, y donde el tatuaje mortuorio proclamaría una extrema santidad en la devoción del finado hacia la divinidad. J. Black. Tatuajes mortuorios, como así se refleja también un bajo relieve encontrado en el templo arcaico de Inanna, en Asur. W. Andrae, 1935, que incluyen ornamentaciones alrededor de los ojos a similitud de las formas grano de café, y que concuerdan en su acepción con otro tipo de piezas encontradas en el Templo de los Ojos, en Tel Brak, Alta Mesopotamia, año 3500 a 3300 AC aprox. Durante el periodo de Uruk, hacia cultos hacia diosas madres, omnividentes, y que podrían sugerirnos determinadas facetas adivinatorias de las sacerdotisas de cultos yerójamos posteriores. Lo que sí parece evidente son dos cosas, que existen, en esos primeros momentos, una continuidad en la evolución cultural mesopotámica que reniega de cualquier ruptura contextual proveniente del exterior, de Oriente Próximo hasta el periodo de Djednet-Nasri, la llegada de los sumerios a la Baja Mesopotamia, y por otro, que no es necesario dar explicaciones peregrinas a ciertas piezas arqueológicas, aunque éstas resulten menos románticas que los cuentos de la abuelita espacial.